Es un método y su creador, Moreno, que era un médico rumano, le llamó, lo definió como un método para sondear a fondo la verdad del alma a través de la acción. Sigue siendo la mejor definición, porque sí es un método, no una técnica, tiene una teoría, tiene una fundamentación, porque se trabaja en acción, pero no por eso es algo improvisado, tiene una fundamentación teórica muy clara, todo tomado de la vida, pero sí es una fundamentación. Y bueno, el alma, la psiquis, sondear a fondo, pues no solamente lo terapéutico, sino también sondear a fondo lo que pasa en un grupo humano cualquiera. Se trabaja más en grupo, está pensado para grupos, pero lo adaptamos también para trabajar en psicoterapia individual. Por eso la cantidad de cojines que hay acá, porque en terapia individual, pues como no hay grupo, los personajes de una escena pueden estar señalados por los cojines y la persona ocupa todos los roles, los papeles. Entonces ve su escena desde todos los lugares. Bueno, eso debe tener una historia muy larga de la que probablemente no me la sé toda, pero yo creo, porque pues siempre se pasan muchas cosas en la vida y una de las peores que yo pasé en mi vida fue vivir en una dictadura militar en Uruguay en los años 70. Entonces, fue de las experiencias más traumáticas que yo he vivido, a pesar de que no me pasó nada a mí personalmente. Pero de todas maneras, y después a lo largo del tiempo, yo he pensado, una vez fui a un congreso sobre manejo de situaciones traumáticas y como experiencia en un taller nos dieron un cuestionario y en el cuestionario decía cuál fue la situación traumática, la peor que has vivido. Y yo, claro, flotaba, como era acá en México, lo del temblor del 85. Y yo casi pongo y después dije, no, es que no es comparable. Lo peor fue la dictadura militar. Y luego abajo el cuestionario preguntaba, ¿y qué es? No me acuerdo cómo era la pregunta, pero era, ¿qué es lo que lamentas? Y sí me di cuenta que lamentaba más lo que no hice que lo que hice. Y creo que ahí yo adquirí esta voluntad de ayudar todo lo que pudiera. Y quizá por eso me llegaron muchas situaciones de personas que habían vivido situaciones traumáticas, desde violaciones a ataques, a asaltos, accidentes graves y, en fin, o haber estado en desastres de todo tipo, ¿no? Entonces, secuestros. Y esto, entonces, yo siempre tuve la convicción de que tenía que ayudar
a veces resulta difícil para el terapeuta. Por eso a veces sí, cuando hemos trabajado con Jaime juntos en ciertas situaciones traumáticas, sobre todo cuando son familiares, porque Jaime trabaja mucho con pareja y familia. Y entonces cuando se pierde a un miembro de la familia por un accidente o a veces por un asesinato, también hemos trabajado acá con toda una familia donde mataron a una persona y es muy difícil de absorber la situación traumática. Y el psicodrama es especial para trabajar con situaciones traumáticas, porque Moreno decía que la segunda verdadera vez libera de la primera. Esto es muy simple. Ves que cuando hubo un accidente en la calle, muchas veces viene alguien y espontáneamente dice, a ver, ¿y tú dónde estabas? ¿Y por dónde vino el coche? Y es ubicarse de nuevo en la situación. Y esto es, bueno, espontáneamente una segunda vez. En psicodrama tenemos la ventaja de poder ampliar esta segunda vez para que la persona pueda hacer lo que no pudo hacer en el momento, porque la vida pasa muy rápido, sobre todo en circunstancias como estas, o decir lo que no pudo decir. Entonces, aunque a veces parece duro decir, bueno, ya vivió algo difícil y se lo hacemos revivir, en realidad es liberador. Es liberador y elaborativo. Psicodrama no es solo expresivo, permite elaborar también. Lo principal que yo diría es que desarrolla la espontaneidad y la creatividad, que se puede trabajar con psicodrama con los problemas más comunes que vivimos en la vida, la toma de decisiones y el poder ver en perspectiva las relaciones interpersonales. Y que cualquier persona, no quiere decir que haya que hacer teatro. A veces la palabra psicodrama hemos visto que asusta, porque es como, ay, ahí vas a ir a hacer un drama, ¿no? Es como que es algo trágico, pero en realidad drama quiere decir acción, no más que eso. Y la vida es en acción. O sea que es como reproducir aquí la vida para poder pensarlo mejor, reflexionar juntos. Y el trabajo en grupo terapéutico a mí me parece que es extraordinario porque siempre un grupo agrega un ingrediente que ningún terapeuta, por mejor terapeuta que sea, puede incluir, que es el grupo, es la vivencia en grupo. Bueno, como ventaja hay muchos buenos caminos, ¿verdad? Pero el psicodrama tiene la ventaja de la acción y del uso de la escena y de las imágenes para trabajar en acción. Entonces, esto es como la diferencia entre contar algo y pasar la película. Entonces, cuando pasas la película ves más cosas. Y además da la posibilidad de ubicarse en el lugar del otro. Esto que la gente dice así coloquialmente, ponte en mis zapatos. Bueno, acá sin zapatos, pero sí se
ponte mis calcetines, se coloca uno en el lugar de la otra persona, ve la escena desde allí y se ve uno a uno mismo desde el lugar del otro. Esto creo que son las ventajas principales. Y por sus características, el psicodrama ayuda a desarrollar la espontaneidad y la creatividad. Entonces, esto se ve en los grupos, en las clases. A veces la gente entra muy inhibida, tímida, y luego de un tiempo ya la ves muy cambiada, aunque las clases no tienen un objetivo terapéutico, pero de todas maneras se trabaja con uno mismo. Entonces la gente desarrolla su espontaneidad y la espontaneidad detona la creatividad, que según decía Moreno, todos tenemos. Algunos la usamos, otros no tanto, pero sí existe como potencial. Y lo otro que yo creo, aunque no es el único camino que lo hace, es que el psicodrama aprovecha realmente los recursos de salud de la gente. Por eso, aunque yo he trabajado con situaciones graves como estas que te comento, pero también trabajo con las situaciones más comunes y corrientes, los problemas comunes de todos, los problemas de relaciones interpersonales. Y entonces promueve el psicodrama la espontaneidad, la creatividad y el encuentro entre personas. Sí, bueno, es buena tu pregunta porque en general la gente piensa que es un evento el psicodrama, ¿no? Se hace una dramatización y ya, como puedes esperar, que se solucione nada con una dramatización, sino el psicodrama en psicoterapia, pues es un proceso, como en todas las psicoterapias. Es un proceso donde siempre se abre algo y se cierra. En ese sentido, se va trabajando así, como en una espiral, diferente de lo que pasa en psicoanálisis, por ejemplo, que se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, y luego se empieza a cerrar, cerrar, cerrar. Y tiene justamente por esa forma de trabajar, es que el psicodrama, además, aunque no sea lo mismo, sí puede usarse en intervenciones cortas o aún hasta únicas. Si solo podemos hacer una intervención porque hay alguien que viajó de lejos o en estos casos que te comento hay algo traumático y la persona no hubiera pensado entrar en terapia, pero necesita manejar esto, salir del miedo, del terror, de encerrarse, no caer en el aislamiento. Entonces ahí hacemos una intervención lo más rápido que se pueda y a veces es una intervención única, aunque yo trato de hacer un seguimiento, porque una situación traumática puede movilizar ya situaciones anteriores y conviene revisarlas, ¿no? Pero sí, como proceso, nunca, pues yo en general no trabajo en procesos muy largos. Pienso que en 7, 9 meses de trabajo, aún dejándolo abierto y sin prisas, podemos revisar lo más importante.
Y después a veces hay gente que se queda, y a veces se queda mucho tiempo, pero porque le gusta tener un espacio personal, le gusta tener un lugar, porque sus circunstancias de vida son muy azarosas, siempre pasan cosas, entonces también por eso, ¿no? Pero en general no son procesos largos y también se puede hacer psicoterapia breve con psicodrama. Eso pueden ser mínimo 3, es lo que conviene, como para ver cómo es la situación, y después pueden ser 10 sesiones. Pero esto, claro, cuando la gente o por razones geográficas o porque tiene que tomar una decisión muy importante, quiere solo trabajar eso, entonces es adecuado hacerlo así. Bueno, yo me adelanté a todo, ¿no? Sí. Luego se puede trabajar psicodrama en la educación, y allí por varios motivos, porque permite hacer un aprendizaje participativo, donde el alumno no es un receptor pasivo de conocimientos, sino alguien donde se construye colectivamente un tema, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de la diabetes o qué sabemos de Japón? El tema que sea, ¿verdad? Entonces se puede trabajar con escenas, con imágenes. Si trabajáramos en historia o en literatura, se pueden representar los personajes de la independencia, de la revolución, del Quijote, de las obras de Shakespeare. Y esto, bueno, permite un aprendizaje mucho, como es vivencial, se adquiere mucho más, es como inolvidable. Si fuiste Julieta en una dramatización, no te vas a olvidar nunca del personaje y de quién era Shakespeare, ¿no? Entonces, es muy interesante trabajar así, pero también permite trabajar la relación maestro-alumno y, por otro lado, esto yo lo digo siempre y siempre hay algún maestro que dice, ay, es cierto, porque que los maestros son coordinadores de grupo, tácitamente, y no siempre tienen los elementos para manejar un grupo. Entonces un maestro, una vez que yo dije esto en una conferencia, dijo, sí, a veces el único recurso que uno tiene es, y si no, te vas a la dirección. Entonces, como recurso no es muy amplio. Y bueno, tienen otro, ¿no? De cómo mantener la atención, pero cómo trabajar con un grupo, cómo es la sociometría de ese grupo, cómo está conformado el grupo. Es que a veces las maestras mueven a los niños del lugar, mejor lo siento aquí o lo siento allá, porque aquí se distrae mucho, acá se va a concentrar más. En realidad son movimientos sociométricos, lo sepa el maestro o no. Entonces, aunque no lo sepa, así es. Es como hacer prosa sin saberlo, como decía el burgués gentilhombre de Molière. Hacemos sociometría sin saberlo. Y bueno, y en otros grupos hablamos de lo laboral, también de lo comunitario.
¿no? Cuando pasa algo en una comunidad, como las inundaciones de Tabasco, pues toda la comunidad se altera, ¿verdad? Entonces fuimos a trabajar a los albergues, pero además trabajamos después en la explanada de la Catedral de Villahermosa. Nos dio permiso el obispo del lugar para que lo hiciéramos. Y allí, pues la comunidad, aunque no se hubieran inundado sus casas, toda la comunidad está afectada. Entonces, bueno, pues por lo menos es bueno abrir un espacio de participación. En prevención es invaluable también. Hicimos un evento muy grande del cual salió un libro, que es casi un manual, con lo que llamamos cinedrama, que es un trabajo con sociodrama, es decir, psicodrama centrado en el grupo, pero a partir del tema de una película. Y esto fue para hacer un trabajo de prevención de adicciones. Entonces usamos películas que tenían que ver con el tema, como esta película fuertísima que se llama Requiem para un sueño, y un corto, cuando el tiempo era más apretado, usamos un corto que dura unos pocos minutos, que hicieron unos chicos jovencitos de Morelia que estaban en privación de libertad por haber tenido algún evento relacionado a delincuencia. Y ellos mismos hicieron el video con animación y con sus voces. Realmente es impactante. Y a partir de ahí, bueno, la gente desarrolla escenas de las películas y le busca distintas alternativas de solución. Les cambia el final, agrega un personaje que no estaba, en fin, y se vuelve muy dinámico, hasta divertido a veces. Y se usa mucho en trabajo de prevención, tanto de adicciones como de violencia, violencia intrafamiliar, violencia ciudadana. Fuimos con esto a trabajar, ya no con películas, con sociodrama en Tijuana, con violencia ciudadana. Fuimos a trabajar al DIF, a Guanajuato, en un evento de prevención de la violencia intrafamiliar. Trabajamos con InMujer. Viste un cartel en la entrada que es un póster que llevamos una vez a un congreso de un trabajo hecho con InMujeres. El psicodrama también se trabaja con vendedores. Siempre los vendedores en sus cursos de capacitación a veces usan simulacros, que es, bueno, tú eres el vendedor, yo soy el cliente, pero esto es muy improvisado, ¿verdad? El psicodrama da todo un contexto para poder usar todas las técnicas del psicodrama para ampliar la escena, para ponerse en el lugar del cliente, para ver qué puede estar sintiendo el cliente, si se siente presionado o poco ayudado o cómo. Entonces, esta es otra de las posibilidades. Bueno, yo creo mucho en los pequeños cambios.
Y creo que el papel del terapeuta es realmente acompañar en los pequeños cambios que una persona quiera hacer en su vida y que ella vaya encontrando su camino, ayudarla, acompañarla a que encuentre este camino. Entonces, en psicodrama no se usa mucho la interpretación y, como te decía hoy, se valoran mucho los recursos de salud que una persona tiene. Pero así como, digamos, como de estos trabajos que son inolvidables, en el trabajo ya de persona a persona, en una de estas ocasiones en que trabajé con una chica que había sido víctima de un asalto en su trabajo y luego víctima de violación de los asaltantes, que la sacó del lugar donde estaban sus compañeros y la llevó a una bodega o no sé dónde. Y ella aquí en psicodrama rescató muchas cosas. Y rescató antes que nada porque tanto su madre como su novio le reprochaban que no había hecho nada para evitar la violación. Sí, parece increíble. Entonces ella aquí, yo trabajé con un compañero, un alumno avanzado que me acompañó y entonces el trabajo fue muy dinámico y él ocupó el lugar del novio y ella le dijo con tanta claridad que para mí fue muy emotivo, cuando él le reprochó, ella le dijo: mira, yo hice esto para salvar la vida y la de mis compañeros, porque ella pensaba, si yo grito, si hago algo abrupto, si se dispara un balazo, si mis compañeros se van a alterar y es probable que también ellos salgan heridos o muertos. Entonces ella le dijo: yo lo hice para salvar la vida para mí, para ti, para los hijos que podamos tener. Pero tú ahora puedes tomar tu propia decisión y tienes mucho más tiempo del que yo tuve. Y esto me pareció, esto que se dice ahora de empoderarse, salir del papel de víctima, recuperar el por qué ella hizo lo que hizo, cuál era el objetivo, aunque no lo tuviera muy claro en el momento, que era salvarse y salvar a los compañeros. Yo creo que eso valió la pena, el trabajo, y que salir del lugar de víctima, verse desde afuera, que es otra de las posibilidades del psicodrama, te ves desde afuera y sabes y te das cuenta que tú eres mucho más que esa víctima que provisoriamente se somete porque no hay otra posibilidad, pero que eres mucho más que eso. Entonces, creo que, bueno, ese es uno y como ese hay muchos, pero a mí también me parece muy importante trabajar en estos pequeños cambios. Por ejemplo, tener una mejor relación con alguien, con la pareja, con los hijos, con los padres. ¿Ves? Este momento en que la gente joven
quiere salir de la casa y a veces necesita pelearse con los padres para irse o, por ejemplo. Bueno, el poder hacerlo bien o una pareja poder despedirse bien si no hay otra solución. Y poder hacerlo bien por los hijos, por ellos mismos, para dejar espacio para poder iniciar una nueva pareja si se da, ¿no? Y no quedarse atrapado en un duelo. También esto, una despedida es un duelo, pero cuando muere alguien, también a veces es difícil superar un duelo. Y el psicodrama tiene esa posibilidad de poder recrear lo ausente en el espacio dramático, poder darle voz al que ya no está y hacer una despedida cuando no se pudo en la vida. Y yo lo que puedo agregar, sí, Mariana, con respecto a la psicoterapia, es que esto parece muy obvio, pero a veces parece, sobre todo a los hombres les pasa, que se tardan mucho en pedir ayuda, porque sienten que es una debilidad, que uno puede arreglársela solo. Y también muchas mujeres tienen esta personalidad fuerte, y en realidad el más fuerte es el que sabe pedir ayuda a tiempo y no se queda solo. Y esto en la vida es sumamente importante.